Hola, ¿cómo están, niñas, niños? Bien, espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Que sirve no solamente para segundo medio, sino para primero medio, para tercero, para cuarto. El objetivo es que recordemos y aprendamos bien qué es una UMA, unidad de masa atómica, y un mol. ¿De dónde salen estos conceptos? Ese es el objetivo de nuestra clase. Fundamental para lo que viene a continuación, que son las unidades de concentración de soluciones. Vamos entonces, niñas, niños, ¿estamos bien? Vamos entonces con esta clase en donde vamos a hablar de la UMA. ¿Qué quiere decir UMA entonces? Unidad de masa atómica. Y el mol. ¿De dónde surge esta UMA y este mol? Surge de la necesidad de comunicarse a los químicos. ¿Cómo indicar la masa de un átomo de hidrógeno, de oxígeno, de carbono? ¿Cómo decir que tiene una masa de 0,0000025 ceros y tantos gramos? ¿Verdad? Así es que los químicos se pusieron de acuerdo y dijeron, de ahora en adelante vamos a usar la unidad de masa atómica. ¿Y a qué se llama unidad de masa atómica? A la doceava parte de la masa del átomo de carbono más abundante. Miren lo que dijeron los químicos. Vamos a usar al carbono más abundante, el carbono tiene un número atómico 6 y una masa 12 aproximadamente, pero a este carbono 12, dijeron ellos, lo vamos a usar como base. Y a él le asignamos una masa igual a 12 UMA. ¿Está bien? El carbono más abundante, entonces, el carbono 12, lo usaron como base y le asignaron una masa de 12 UMA. Entonces, cuando uno dice la masa del hidrógeno es 1, quiere decir que tiene una masa equivalente a la doceava parte de lo que pesa el átomo de carbono 12. ¿Está bien? De ahí viene la unidad de masa atómica. Profesor, ¿y si alguien tiene una masa superior a la del carbono, como el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón? Van subiendo de 12 UMA, ¿verdad? El oxígeno tiene una masa de 16 UMA. ¿Está bien? Eso es una UMA. Si a usted le pregunto más adelante qué es una UMA, es la unidad de masa atómica y corresponde a la doceava parte de la masa que tiene un átomo de carbono 12. ¿Está bien? Ok, sigamos avanzando entonces. Ustedes dirán, ¿y por qué, profesor, en esta tabla, como en la mayoría de las tablas periódicas, aparece una masa para el átomo de carbono de, alcanzan a verla ahí, ¿no? 12,01 y no 12? Buena pregunta. Lo que pasa, niñas, niños, es que aparte de haber carbono 12, también existe carbono 13 y carbono 14. ¿Cómo sacamos la masa promedio entonces? Justamente eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se obtuvo ese 12,01? Pese a que en las pruebas de selección para ingresar a la universidad se aproxima a esto, ¿verdad? Y se sigue usando para el carbono, como ven ustedes aquí, en esta tabla de la PSU usada por el DEMRE, en la PSU que se va a usar en la prueba de transición y en la nueva prueba de selección para ingresar a la universidad, se asigna el valor 12. ¿Está bien? Para el átomo de carbono. Pero ¿por qué aparecía 12,01? Veamos el caso del átomo de carbono. ¿Por qué no es 12? Porque también hay carbono 13, que son los más abundantes. ¿Y cuál es la abundancia, profesor, de estos isótopos de carbono? Se llama isótopos de carbono aquellos átomos de carbono, y si son carbonos porque tienen el número atómico 6, ¿verdad? Algunos tienen más neutrones que otro, ¿verdad? Él tiene 6 protones y 6 neutrones y 7 neutrones. ¿Está bien? Por eso da 7 más 6, 13. Bueno, la abundancia de ellos es de un 99% aproximado para el carbono 12 y un 1% para el carbono 13.
Usted dirá, ¿y por qué la masa no es 12,5, profesor, nomás, el promedio de ambos? No, porque hay que ver la abundancia de cada uno. Él influye más en la masa del carbono, ¿verdad? Porque el 99% de los carbonos tiene una masa 12 y el 1% una masa 13. Al hacer la multiplicación de 12 por 0,99 y 13 por 0,01 nos dan estos valores y al sumarlo nos da 12,01. ¿Está bien? Por esta razón, ustedes van a encontrar en algunas tablas, en la mayor parte de las tablas periódicas, una masa para el carbono 12,01 aproximadamente. Pero les dije, el DEMRE en las pruebas hasta aquí ha utilizado esto para el carbono. ¿Bien? Entonces, la unidad de masa atómica corresponde a la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. ¿Está bien? Determinemos ahora, dando un paso más adelante, niñas, niños, la masa de una molécula. Por eso se llama masa molecular del agua, expresada en ohma. Entonces uno dice, ¿cuál es la masa del hidrógeno? Y esto sería bueno que lo vayan manejando. La masa del hidrógeno es 1, la del helio es 4, la del litio, berilio, carbono es 12, la del nitrógeno también que se aprendan, 14, la del oxígeno, 16, la del calcio, 40, que son de las más importantes, la del azufre, 32. Entonces, ¿cómo se determina la masa de la molécula de agua? Por eso se llama masa molecular. Ahí está, pues. Tiene 2 hidrógenos. ¿Y cuál es la masa de un hidrógeno? 1. Son 2, ¿verdad? Más, ¿cuál es la masa del oxígeno? 16. Como hay un solo átomo de oxígeno, más 16. Y la masa entonces molecular del agua sería ¿cuánto? 18 ¿qué? UMA. 18 unidades de masa atómica. Es la masa molecular. Pongan pausa y determinen la masa del metano y la masa de la molécula de glucosa. La masa molecular. ¿Cómo les fue? Muy bien. ¿Cuánto sumaron aquí para el metano? Muy bien, 12 más 4, porque hay 4 átomos de hidrógeno, y eso me suma 16, ¿qué? UMA, unidades de masa atómica. Para la glucosa lo hicieron ya. Ponga pausa si no lo ha hecho. ¿Está bien? Entonces, 12 por 6, 72, más 12 por 1, 12, más 16 por 6 son 96. La suma me da 180, ¿qué? UMA. 180 UMA. Entonces, 180 UMA, ¿qué es? Es la masa de una molécula de agua. La masa molecular del agua son de 18 UMA, la del metano 16 UMA, la de la glucosa 180 UMA. Que yo recomiendo siempre aprenderse de memoria esto. La masa molecular del agua 18 y la de la glucosa 180. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Sigamos avanzando entonces y demos un paso más. Cuando usted va a comprar calcetines, compra un par de calcetines, ¿verdad? Vienen de a 2. Si usted quiere comprar flores, quiere comprar rosas, compra por docenas. Si usted va a comprar hojas, puede comprar 100 hojas, una resma de hojas, una centena de hojas, pero cuando hablamos de átomos y de moléculas, los químicos no podían decir, bueno, aquí tenemos en esta cantidad, una poquita cantidad, tenemos millones y millones y millones de átomos o de moléculas. Entonces inventaron el mol, así como se inventó el par, la docena, la centena, inventaron el mol. ¿Ok? Entonces cuando uno habla del agua, ¿cuántas moléculas de agua hay? Un mol de agua. Y este número, profesor, ¿de dónde sale? Retomemos entonces, a ver si se acuerdan de esto. Una docena son ¿cuántas unidades? Muy bien, 12 unidades. No importa, pueden ser 12 calcetines, 12 lápices, 12 alumnos, 12 manzanas. Son 12 unidades. Una centena son 100 unidades. Y un mol, este número quiero que lo aprendan y lo retengan por siempre, es igual a
6,022 por 10 elevado a 23 unidades. Eso se denomina un mol. Ustedes dirán, pero es un invento. Todo es un invento por el ser humano, pues una docena, una centena, ¿está bien? Eso es un mol. ¿Cuál es el valor que se usa para las pruebas que permiten el ingreso a la universidad, niñas, niños? 6,02. 6,02 por 10 elevado a 23. Eso es un mol. ¿Lo guardaron ya, no? ¿Sí? Muy bien. 6,02 por 10 elevado a 23. Esto se denomina número de Avogadro. También se ha utilizado en pruebas para ingreso a la universidad, niñas, niños, constante de Avogadro. Entonces, en honor a este químico que trabajó bastante con gases y que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quedó claro lo que es un mol entonces? Son 6,02 por 10 elevado a 23, ¿qué? Depende, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De átomos? 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Moléculas? 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Está bien? Tal como una docena son 12. ¿12 qué? 12 bicicletas, 12 autos. ¿Está bien? Ah, pero cuidado. En una docena de bicicletas, ¿cuántas ruedas hay? 24, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero en una docena de ruedas hay 12 ruedas. ¿Sí? ¿Se aprendieron bien el mol? Ya lo habíamos visto antes, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, ahí está. Sigamos entonces. Mediante diversos experimentos entonces se determinó que el número de átomos de carbono que hay en 12 gramos de carbono, ustedes saben lo que son 12 gramos, ¿no? Un pan pesa 100 gramos, así que imagínense, eh, en 12 gramos de carbono se demostró que hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. De ahí sale. Los químicos dijeron, ya que usábamos el átomo de carbono para la unidad de masa atómica, usemos el átomo de carbono también para indicar una cantidad de materia. ¿Está bien? Y en 12 gramos de carbono, ahí están, en 12 gramos de carbono, ahí están los gramos de carbono, 12 gramos de carbono en esta balanza, ¿verdad? Y al contar los átomos uno por uno, se encuentra que hay 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. ¿Está bien? Entonces usaron el átomo de carbono y le asignaron una masa de 12 UMA y dijeron sigamos usando el carbono y veamos cuántos átomos de carbono hay en 12 gramos de carbono. Y hay esta cantidad de átomos. De ahí sale este número de Avogadro o constante de Avogadro. ¿Bien? ¿Qué vale cuánto, niños, niñas? Sin mirar, 6,02 por 10 elevado a 23. En este caso, átomos de carbono. Moléculas de agua. Siempre cuando le diga un mol de agua, de H2O, son un mol de moléculas de agua. ¿Está bien? Demos otro paso más adelante. Hemos visto hasta aquí lo que es la unidad de masa atómica, la masa molecular, ¿verdad? Vimos lo que era un mol, 6,02 por 10 elevado a 23. Vamos a ver ahora la masa molar. ¿Qué querrá decir la masa molar? La masa de un mol de una determinada sustancia. Por eso le pusieron masa molar. Cuidado, no me la vayan a confundir con la masa molecular. La masa molar es la masa en gramos de un mol de sustancia. ¿Ok? La masa molar corresponde a la masa de un mol de sustancia. Y es la misma que corresponde a su masa molecular, pero ahora expresada en gramos. Entonces, si yo les pido la masa molar del carbono, ¿qué me van a decir ustedes? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es la masa de un mol de carbono? ¿Y cuál es la masa de un mol de carbono, niñas, niños? Muy bien, 12. ¿12 qué? Gramos. 12 gramos. Esa es la masa molar del carbono. 12 gramos por cada mol. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso se llama masa molar, porque es lo que pesa un mol. ¿Está bien? Profesor, ¿no era 12 UMA? No, eso es lo que pesa un átomo. Pero un mol de carbono, ¿cuánto es un mol? 6,02 por 10 elevado a 23.
tiene una masa de 12 gramos. Entonces determina ahora usted la masa molar del agua. ¿Cómo le fue? ¿Cuánto es? Muy bien, 18 ¿qué? Gramos por mol. La masa molar se expresa en gramos. Gramos por cada mol, porque me dicen la masa molar. Y la masa molar del metano, 16 gramos por mol. Y la masa molar de la glucosa, 180 gramos por mol. ¿Está bien? Esa es la masa molar. Profesorino, veíamos recién que era 180 UMA. Ah, esa es la masa de una molécula. Pero todas estas moléculas, 1, 2, 3, 4, 5 mil, 1.000.000, 6,02 por 10 a la 23, masas de glucosa, pesan 180 gramos. ¿Está bien? O sea que en un kilo de azúcar, supongamos que tenemos un kilo de glucosa, ¿cuántos moles habrían? 5, y tanto, ¿verdad? Bien, hágalo, haga el cálculo. Entonces, un mol, siempre el mol corresponde al número de Avogadro. Siempre un mol es 6,02 por 10 elevado a 23. En este caso, porque estamos hablando de un mol de átomos de carbono, son 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Aquí estamos hablando de un mol de moléculas de amoníaco, de NH3, 6,02 por 10 elevado a 23. Igual que una docena, pues. Una docena siempre son 12. Un mol siempre, de lo que sea, son 6,02 por 10 elevado a 23. Bien, resumamos un poquito esto entonces. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una molécula de agua, H y oxígeno. ¿Cuál es la masa de una molécula de agua? Muy bien, piénselo si quieren. ¿Cuánto masa una molécula de agua? 18 ¿qué? UMA. 18 unidades de masa atómica. ¿Y cuál es el número de Avogadro de estas moléculas? ¿Cuánto es el número de Avogadro? ¿O constante de Avogadro? ¿Cuánto vale? 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Estamos hablando de agua. Bien. Ahora, ¿cuál es la masa de un mol de agua? Muy bien. O sea, la masa molar del agua. Muy bien. Un mol de agua tiene una masa de 18 gramos. Eso es lo que masa un mol. O sea que en 180 gramos de agua, ¿cuántos moles habrían? Ponga pausa si quiere. Si un mol pesa 18, en 180 gramos, ¿cuántos moles habrían? Muy bien, 10 pues. Bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber. Entonces, aquí tenemos agua. Ya fue restada la masa de este vaso precipitado y se está amasando todo lo que hay aquí. Y todo lo que hay aquí pesa 18 gramos. ¿Cuántos moles de agua hay? Muy bien, un mol de agua. ¿Y cuántas moléculas de agua hay aquí? Hay un mol. Así que tienen que ser 6,02 por 10 elevado a 23. Siempre que a usted le digan, aquí hay una docena de, hay 12. Una docena de autos, una docena de bicicletas, una docena de lápices, una docena de alumnos. ¿Está bien? Son 12. Siempre un mol son 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Y cómo sé que había un mol de agua, profesor? Por la masa, 18 gramos. Eso es lo que masa un mol de agua. ¿Está bien? Sigamos entonces ahora. Si alguien me pregunta y quiere saber a cuánto equivale realmente una UMA en gramos, ¿se acuerda que yo les dije 0,0000? Equivale. Un mol de carbono entonces pesa 12 gramos, un mol. Y siempre un mol de lo que sea es 6,02 por 10 elevado a 23. Entonces, ¿cuánto pesa cada átomo? Habría que dividir los 12 gramos dividido por 6,02 por 10 elevado a 23. Y de ahí me sale este valor en
gramos. ¿Está bien? De un átomo de carbono. Eso es lo que pesa un átomo de carbono. Pero como un átomo de carbono tiene 12 UMA, una UMA es igual a 1,66 por 10 a la 24 gramos. ¿Ah? En la prueba de selección para ingresar a la universidad se ha usado 1,7 por 10 a menos 24 gramos. Eso es una UMA, un número sumamente pequeño. Y el mol es un número sumamente grande. ¿Eh? Si tuviéramos un mol de huevos de gallina, cubriríamos varias veces la superficie de la Tierra. ¿Ah? Llenaríamos todos los océanos con un mol de huevos. En la humanidad nunca ha existido todavía un mol de personas. No, no. Entonces queda claro que es un número sumamente grande, ¿verdad? ¿Está bien, niñas, niños? ¿Me hago entender? Ok. ¿Qué más? Vamos a ver ahora lo que es el volumen molar. Volumen. ¿A qué creen ustedes? Es el volumen que ocupa un molar. Un mol, muy bien, de una sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ok? Eso es el volumen molar. Y el valor también quiero que lo manejen. Y es de 22,4 litros. Experimentalmente se ha podido comprobar que el volumen que ocupa un mol de cualquier gas ideal, los gases ideales son los que cumplen mejor todas las propiedades de los gases, ¿verdad? El volumen que ocupa un mol de cualquier gas en las condiciones normales de presión y temperatura, o sea, a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius, el volumen que ocupa un mol de cualquier gas es 22,4 litros. El volumen que ocupa un mol. Por eso le pusieron volumen molar. ¿Ok? Volumen molar. El volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Eso se llama volumen molar. El volumen que ocupa un mol. O sea, si tenemos un mol de hidrógeno a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, un mol de H2, ¿cuántas moléculas tendríamos? 6,02 por 10 a la 23, pues si es el volumen que ocupa un mol, volumen molar. ¿Bien? ¿Está bien? Profesor, ¿hay que aprenderse de memoria este dato? Sí, sí. Es necesario aprenderlo de memoria. ¿Ya? Este valor entonces corresponde al volumen de los gases ideales. Entonces no importa de qué gas se trate. Aquí tenemos hidrógeno, aquí tenemos nitrógeno, aquí tenemos cloro, moléculas de cloro, moléculas de yodo. No importa. Las sustancias son distintas, van a tener distinta masa, claro, masa distinta, pero el volumen que ocupa un mol de hidrógeno, de nitrógeno, de cloro, de yodo, el volumen que ocupa es 22,4 litros. Se llama volumen molar. Profesor, ¿y si yo hubiese echado de aquí a 0 grados Celsius una atmósfera de presión CO2? Un mol de CO2. O sea, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de CO2. ¿Qué volumen ocuparía, niños, niñas? El mismo, pues, 22,4 litros. Se llama volumen molar. ¿Bien? A propósito de esto, entonces, viene expresada la ley de Avogadro. ¿Qué dice la ley de Avogadro? Que volúmenes iguales de cualquier gas en las mismas condiciones de presión y temperatura ocupan la cantidad de partículas que hay es la misma. ¿Ok? En iguales volúmenes. Entonces, 1811, este químico italiano propone la hipótesis de Avogadro, principio de Avogadro, que hoy es una ley. ¿Qué dice? Volúmenes iguales de cualquier gas en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Ley de Avogadro. O sea, profesor, si yo tengo 1 litro de hidrógeno, 1 litro de metano, 1 litro de amoníaco, gases, ¿verdad? En las mismas condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales, la cantidad de partículas que hay adentro es exactamente igual. Ley de Avogadro. Entonces aquí tenemos un globo de helio, lleno con oxígeno, lleno con agua, lleno con amoníaco.
Supongamos que estos volúmenes son exactamente iguales y están todos a la misma presión y temperatura. ¿Qué comparten además ellos de la misma presión, la misma temperatura, el mismo volumen? ¿Qué más comparten? El mismo número de partículas. La cantidad de átomos de helio que hay, 1, 2, 3, la cantidad de moléculas de oxígeno que hay, 1, 2, 3, la cantidad de moléculas de agua que hay en estado gaseoso, 1, 2, 3, la cantidad de moléculas de amoníaco que hay, 1, 2, 3, es igual. Entonces, ¿qué señala la ley de Avogadro, niñas, niños? Señala que volúmenes iguales de cualquier gas en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Entonces, esto parpadeen y guárdenlo en su cerebro. Los globitos que nos mostró el profe. ¿Está bien, mijo? Mija, la cantidad de partículas, átomos en el primero, moléculas aquí, moléculas acá, la cantidad de partículas que hay es la misma. La masa, por supuesto que va a ser diferente. Pues. No tiene la misma masa un mol de helio que un mol de oxígeno, que un mol de agua, que un mol de amoníaco, ¿verdad? Bien. ¿Me ha hecho entender, niñas, niños? Cualquier duda, ya saben, a través de webclass o por este canal. Y con mucho agrado voy a responderles, niñas, niños. Entonces, estos 4 globos de volúmenes iguales contienen diferentes sustancias, ¿verdad? Pero a igual temperatura y presión. ¿Qué más tienen en común entonces? Muy bien, el número de moléculas, claro, y de átomos aquí en el caso del helio, que se consideran también moléculas monoatómicas para los gases ideales. Bien, niñas, niños, ¿cómo han terminado? ¿Un poco cansados? ¿No? No, pues si ustedes tienen un cerebro fantástico. Bueno, terminamos con esta triple equivalencia. Siempre que a ustedes les hablen de un mol son 6,02 por 10 a la 23 unidades. Siempre, ¿verdad? Usted le dice una docena, son 12. Si usted le dice vaya a comprar una docena de lápices, usted espera que 12, ¿no? Una docena de empanadas son 12. Una docena de humitas son 12. ¿Verdad? Una docena de manzanas, un mol, de lo que sea, siempre son 6,02 por 10 elevado a 23 unidades. Siempre. ¿Está claro, niños? Muy bien. Ahora, solo para los gases ideales, siempre en las condiciones normales de presión y temperatura, acuérdense, 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, el volumen que ocupa un mol de cualquier gas ideal es de 22,4 litros. Ese es el volumen que ocupa un mol. Entonces, esto, por favor, pum, foto me refiero a cerebro, un mol, 6,02 por 10 a la 23, igual a 22,4 litros. Siempre esto presente, siempre. Entonces, si me dicen a mí, ¿y qué volumen ocupará medio mol en condiciones normales, presión y temperatura? Si un mol ocupa 22,4 litros, medio mol ocupará 11,2 litros, la mitad de esto. ¿Y cuántas moléculas tendremos si hay CO2 ahí, profesor? El medio mol, 11,2 litros, la mitad de esto también, pues 3,01 por 10 elevado a 23. ¿Está bien? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, les dejo unas actividades que en principio me las hacen en el cuaderno. Lo que hemos visto, definir mol, luma, completar. Un mol es igual a ¿cuántas unidades? Lo saben ya, ¿no? 6,02 por 10 a la 23. Averigüen un poquito y familiarícense con las fórmulas de algunas moléculas y determinan ustedes la masa molecular en UMA y la masa molar en gramos por mol, claro, del ácido sulfúrico, del ozono, el nitrato de plata, la ribosa, el propano, el etanol, ¿ya? Definan volumen molar, su valor, que señala la ley de Avogadro, la cantidad de moléculas y moles que hay en esas cantidades de agua. ¿Qué más? A una atmósfera de presión y 0 grados Celsius, ¿cuántos moles de CO2 y cuántas moléculas tendríamos en todo esto? No se olviden que un mol ocupa un volumen de 22,4 litros, ¿verdad? Yo traté de darle números amigables.
¿ya? Y no olviden que todos, pero sobre todo ustedes, todos nosotros, pero sobre todo ustedes, tú también, ¿sí? Todos podemos ser genios. Y para eso hay que estudiar, pues. Ah, y no se olviden lavarse las manos después de haber visto este video y haber usado un teclado. Que estén muy bien, sigan luchando por lo que quieren, sigan luchando por seguir conociendo más de esta hermosa ciencia que es la química. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.